De nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy no voy a hablaros de ninguna película, sino que voy a hacer un análisis de una de las grandes obras maestras del cine de terror y del terror en general, como es El Resplandor, película de la que ya hablé en el canal al principio de crear el canal, fue una de las películas que comenté, pero esta vez quiero hacer un análisis de la película. El Resplandor es una de las, como digo, de las grandes obras maestras del cine, ya no solo del terror, sino del cine en general, y ha sido una película que en su día fue un poco vilipendiada, en su día los críticos no le tuvieron la estima que le tienen hoy día, no la valoraron como realmente se merece. De hecho que, aunque parezca mentira, y de verdad es que parece mentira, fue nominada a los premios Razzie, esos, que son los premios, los anti-Oscars que llaman, como pues a Stanley Kubrick fue nominado a los Razzies como peor director, Shelley Duvall como peor actriz. Entonces fue una película que la crítica en su día la vapuleó, no gustó, y a medida que ha pasado el tiempo ha pasado como algo parecido como lo que ocurrió con La Cosa, otra gran obra maestra del terror, la película de John Carpenter, que en su día también fue muy criticada como una mala película, en fin, no tuvo tampoco mucho éxito en taquilla, y con el tiempo se ha convertido en una auténtica obra de culto y una obra maestra del terror. Y con El Resplandor ha pasado por el estilo. En su día, aunque hoy día, como digo, parezca mentira y mucha gente no lo recuerde, fue una película que no fue bien acogida por los críticos. Y hoy día, incluso los mismos críticos que en su día la tacharon de mala película, hoy día dicen que es una obra maestra. También puede que influyera mucho el hecho de que Stephen King no le gustara la película y criticara para mal la película. Porque es una película que no es fiel a la novela de Stephen King. Entonces esto es como que le sentó mal a Stephen King, entonces él siempre ha hablado mal de la película. Como que en realidad es una película que reconoce que está muy bien dirigida, pero es una película que piensa que está vacía, que no es en realidad una buena película, que solamente se queda en el aspecto visual, cuando no es así. Pero bueno, puede que mucha gente, a lo mejor influenciados por Stephen King, pues entonces no hayan visto en la película la maestría que realmente tiene. Pero aun dividiendo un poco a la crítica y al público, porque mucha gente pues aún sigue sin gustarle, siguen, digamos que la aprecian, la valoran como una gran obra maestra del terror, pero mucha gente a lo mejor no llega a gustarle. Bueno, a gusto los colores. A mí es una película que me encanta, es una película que me apasiona. Pero como digo, a gusto los colores, eso no pasa nada. Objetivamente se reconoce que la película es una obra maestra y subjetivamente cada uno opina lo que siente realmente, si le gusta más o si le gusta menos. Pero lo que sí que es cierto que es la película de la que más se ha hablado en la historia, porque es un auténtico enigma. O sea, El Resplandor es un auténtico enigma. Es una película en clave, con muchos mensajes subliminales. Una película con muchos, como digo, con muchos enigmas ocultos, con mucho simbolismo. Es quizá la película con más simbolismo que pueda haber del terror, yo creo que en general. Entonces es una película que ha dado también a muchas hipótesis, muchas teorías, y se ha hablado mucho de ella, tanto la gente que le apasiona la película, como es mi caso, como gente que incluso no le gusta, pero da mucho para hablar, porque es una película, como digo, que está llena de simbolismos y es una clave en sí, la misma película es una clave en sí. Entonces voy a intentar, de alguna manera, me he tenido que hacer una chuleta, porque si no es que de verdad es imposible, pues un poco hablar sobre esos enigmas que están ocultos en la película del Resplandor y un poco la manera en la cual están dirigidas y por qué muchos a lo mejor no le llegan no les llega a gustar, no les llega a llamar la atención. También hay que tener en cuenta de que Stanley Kubrick no entró dentro de los convencionalismos del cine de terror. No hizo, por ejemplo, lo que hacen mucha gente, que hacen una película que no es de terror y te dicen que es de terror. A lo mejor es un drama y simplemente porque tenga un par de escenas un poco perturbadoras o una temática que entrara dentro del cine de terror, ya te dicen que es de terror cuando no lo es. En el caso de Stanley Kubrick, con El Resplandor, es una película de terror al 100%, pero vista desde el punto de vista de Stanley Kubrick. Es decir, Stanley Kubrick dice, a ver, ¿qué es el cine de terror? El cine de terror tiene que dar miedo, por supuesto, tiene que causar agobio, tiene que causar tensión, tiene que causar malestar en el espectador, que esté viendo algo y que esté agobiado, asfixiado. Entonces él, esos elementos que tiene que tener una película de terror con respecto a las sensaciones que tiene que aportar al espectador, lo realizó, pero no de la manera que convencional. No cogió el manual y dice, no, pues para crear eso, para crear esas sensaciones, voy a hacerlo de esta manera, que viene aquí, como en esas otras películas. No, él cogió, se hinchó a ver películas de terror, se hinchó a leer novelas de terror y
cogió, digamos, esos elementos y los reformuló, los hizo a su manera. Es decir, para mí, lo que pensaría Stanley Kubrick, para mí, ¿qué es el sentir agobio? Para mí, ¿qué es el sentir miedo? Para mí, ¿qué es el estar viendo una película y sentir algo malsano en mi interior? Algo que no funciona bien y que me cause a la vez rechazo y a la vez aceptación. Porque eso es el terror, un poco el rechazo del miedo, pero a la vez las ganas, el morbo de ver esa película. Entonces él le dio su forma, es la forma de Kubrick que tiene de ver el terror, pero es terror al 100%. Y ya depende de que te guste o no te guste la forma que Kubrick le da al terror, que no es una forma habitual, no es la forma un poco convencional o común. Pero bueno, es que hay muchos directores que no tienen una forma convencional de realizar terror, como ya hablé hace poco, tanto Cliff Baker o Michele Soavi no tienen una forma convencional de realizar terror, entonces o te gusta o no te gusta. Si eres muy apasionado del terror seguramente te gustará, pero bueno, no es una manera, digamos, la manera, pues eso, normal y convencional de que estamos acostumbrados a ver en el cine de terror. Entonces Stanley Kubrick simplemente hizo lo mismo. A mí me encanta lo que hizo Stanley Kubrick con El Resplandor, como digo, es una película que me apasiona, pero mucha gente a lo mejor que no la ha llegado a aceptar del todo, aun reconociendo que es una obra maestra, por esos motivos, porque no les cuaja a lo mejor la manera que tiene Kubrick de realizar el terror. Y bueno, sin enrollarme mucho más, porque aquí hay bastante que comentar, voy a dividirlo en dos partes. La primera va a ser el lenguaje cinematográfico, porque El Resplandor tiene muchísimo lenguaje cinematográfico, de hecho que toda la película es puro lenguaje cinematográfico. Y la segunda parte de lo que voy a hablar va a ser simbolismos, claves ocultas, mensajes subliminales y teorías. Un poco todo lo que ha llevado esa controversia con la película a lo largo de los años. Bueno, lo primero que tenemos, como digo, el lenguaje cinematográfico, es que Stanley Kubrick, analizando así la película un poco por partes, Stanley Kubrick no hace las cosas porque sí. Es decir, el tipo es un perfeccionista. La película tenía que haberse rodado creo que en 6 meses y tardó 1 año en rodarla. Tardó 1 año. O sea, el doble del tiempo que tenía para rodarla. O sea, el tipo, las cosas que se supone que mucha gente dice que son fallos, no son fallos. Lo que está es porque tiene que estar. Y el tipo repetía las escenas infinidad de veces, que eso también viene un poco en anécdotas, también lo he anotado. Entonces no hay nada que sea, no, es que eso es un fallo, no, es que no, el tipo no cometía errores. El tipo hizo algo visualmente perfecto. Y todo lo que parece un error está porque tiene que estar. La primera clave que tenemos en El Resplandor, digo lo de los errores, por ejemplo, es que no quiero perderme y quiero hablar un poco de todo. Al principio de la película, cuando se dirigen en el coche, Jack Torrance con su familia, con su mujer Wendy, con su hijo Danny, se dirigen en el coche al Hotel Overlook, se ve como la sombra está rodado desde... Es un plano aéreo, está rodado desde un helicóptero. Entonces se ve como la sombra del helicóptero. Entonces mucha gente pensó, bueno, eso es un error, no ha sabido ponerse en un ángulo adecuado para que no se viera la sombra del helicóptero. No es un error. Es que Stanley Kubrick no comete errores. Y como digo, él repetía las escenas 20.000 veces y en el montaje se hubiera tenido que dar cuenta. Eso está porque tiene que estar. Se han dicho teorías, y yo comparto esas teorías, de que puede ser que el Resplandor, el Hotel Overlook, esa maldad que hay dentro del Hotel Overlook, ya supiera que venían esta familia hacia el hotel, porque en un principio de la película vemos a Danny Torrance como él tiene esa especie de don, ese poder que Dick Halloran, el conserje del hotel, llama al Resplandor, pero que el Danny Torrance lo llama Tony, le pone el nombre de Tony, porque es como una voz en su cabeza que le dice cosas, que le enseña imágenes. Ya anteriormente, ese poder que tiene Danny le ha como advertido de alguna manera de lo que ocurre en el hotel. Le ha advertido de esa habitación 237. Quiere decir que ya se ha puesto en contacto con el hotel, pero a la vez esa entidad maléfica que hay en el hotel también ha captado ese poder de Danny. Es como si también se hubieran comunicado, también se hubiera puesto en contacto con Danny. Por lo tanto, ya sabía que esa familia iba a ir hacia allá. Es como una especie de seguimiento. Esa maldad del hotel ya los está observando. Ya estáis viniendo hacia mi morada, hacia mi guarida. Estáis llegando hacia mí. Los está observando. Puede ser una representación de la maldad de ese hotel. Es una teoría que, como digo, yo comparto, pero de lo que sí que estoy seguro es que no es un fallo del director. Bueno, la clave que tiene Stanley Kubrick en esta película es la simetría. La película es totalmente simétrica. Es decir, todo tiene que estar ordenado de una manera perfecta para que quede visualmente totalmente todo emparejado, totalmente simétrico todo.
Entonces, dentro de esa simetría, al rodar, puedes romperla para causar agobio, para causar terror. Esto, por ejemplo, sonoramente se puede percibir en la escena en la que Dani va recorriendo con el triciclo todo el hotel. Vemos cómo pasa por encima de alfombras y por encima del suelo. Cuando pasa por encima del suelo de madera, se oye el ruido, un ruido que es muy desagradable, el ruido de las ruedas rodando por el suelo. Y ese ruido desaparece cuando pasa por la alfombra, desaparece, que se hace casi imperceptible, se oye un sonido muy suave, que es el del rodar de las ruedas del triciclo sobre una alfombra. Entonces, esto crea como una especie de ritmo, pero es un ritmo asimétrico. O sea, podía haber cogido y haber hecho la misma distancia entre las alfombras, por ejemplo, que la alfombra mida 1,5 metros y la distancia del suelo hasta la siguiente alfombra otro 1,5 metros. Por lo tanto, se oiría ese silencio o ese ruido más apagado con el silencio o con el ruido más ensordecedor y más molesto, pero con el mismo con la misma cantidad de tiempo, porque es la misma distancia de un lugar a otro. Sin embargo, no, hay veces en que se oye más tiempo el ruido del suelo, hay veces que se oye menos tiempo porque ha pasado por alguna alfombra, o sea, no está controlado, como si lo hubiera hecho de la otra manera, se oiría como una especie de ritmo, ¿no? Sería silencio, 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 como un ritmo. Sin embargo, aquí todo el sonido es asimétrico. Está en silencio porque ha pasado por encima de una alfombra y luego ruido. Y se tira un buen rato con el ruido. Luego vuelve el silencio con la alfombra, se tira un buen rato en silencio, luego un poco de ruido, luego a lo mejor silencio un poco, luego mucho ruido. O sea, no está bien acompasado los silencios con los ruidos. A veces tienen mucho tiempo de ruido y poco de silencio, y otras veces tienen mucho tiempo de silencio y poco de ruido. Ese descompás que tiene rítmico sonoramente, lo que hace es agobiar al espectador, además de darle como al hotel una especie de... Porque todo el Hotel Overlook es, digamos, una entidad viva, es como si viviera, porque es una entidad cambiante, y ahora comentaré esto. Entonces, esa sonoridad que está descompasada, aparte de agobiar al espectador, porque es un sonido que es agobiante, que no sabes tú el tiempo que va a durar, porque como digo, si fuera rítmico, pues tú sabes el tiempo que va a durar los sonidos y los silencios. Sin embargo, al no ser rítmico, puede durar mucho, puede durar poco. Pero eso también le da como una especie de lenguaje a ese hotel, como una especie de hacerlo sentir vivo y hacerlo sentir como algo malsano, como algo realmente agobiante, realmente, no sé, como digo, es agobiante, malsano, como algo mal, que no es bueno, como una especie de lugar que está vivo pero que no puede aportar nada bueno. El tema del hotel cambiante, o sea, como es una entidad viva, es cambiante, y esto también significa que es como si fuera un laberinto. A ver si me explico. En la parte de fuera del hotel hay un laberinto, que por cierto, y esto también trae un poco en las anécdotas, el laberinto está representado como el laberinto de Creta, de lo que es la mitología griega, donde Teseo luchó contra el Minotauro y logró vencerlo dentro del laberinto. Bueno, pues es la misma forma que el laberinto original de Creta, porque luego obtuvo ya una forma más circular, pero el laberinto original, que era más cuadrado, es la misma forma que este laberinto que hay en la parte de fuera del hotel, que es un laberinto hecho con setos. Entonces, tanto ese laberinto quiere representarnos también de que dentro del hotel hay otro laberinto. O sea, las salas no están como tienen que estar, los objetos no están como tienen que estar. En realidad no hay simetría, como sería una casa normal. O sea, visualmente no es perceptible, pero inconscientemente es como un mensaje subliminal. Hay algo que no funciona bien en ese hotel, hay algo que es raro, que tú a simple vista no te das cuenta, a menos que te fijes mucho. Pero generalmente no te das cuenta, pero tu subconsciente lo ha captado y ha visto algo que no está bien en el hotel y que es algo extraño. Por ejemplo, cuando entran dentro de Dick Halloran, les enseña esa nevera grande donde tienen los alimentos, pues conforme salen de esa nevera, el plano que vuelve a enfocar es diferente, entonces se ve la sala como más pequeña. Se ha visto la sala más grande y entonces gracias al plano que ha hecho Kubrick se ve como más pequeña. Ya ha sido un cambio que visualmente no te has dado cuenta porque es la misma sala, pero inconscientemente has notado que ha habido un cambio ahí. Luego los objetos de dentro también han cambiado, los ha cambiado. Es como si tú sales de una habitación, tú ves un cuadro aquí, una silla aquí, una mesa en la esquina,
Y luego sales, te ponen en el mismo plano y entonces la mesa está en este lado, el cuadro está en este otro lado y entonces como son segundos, en realidad no te das cuenta porque es la misma habitación. Pero algo inconscientemente ves que ha habido algo raro, que no, algo extraño y eso se te queda ahí. Entonces en todo momento ocurren cosas así. Hay salas que están donde no deberían estar, como por ejemplo hay uno de los pasillos donde hay una ventana en medio. ¿Esa ventana qué hace ahí? ¿Qué hace una ventana en medio de un pasillo en el interior del hotel? O también cuando entra la entrevista al principio de Jack Torrance también hay una ventana en un lugar, ahora no recuerdo cuál, que tampoco tendría por qué estar ahí. O sea, cosas que inconscientemente pues no te das cuenta. Tú simplemente ves las películas, entra a una sala, va por un pasillo, pero o sea, conscientemente no te das cuenta. Inconscientemente ves que hay algo raro en la composición de ese lugar. Es algo extraño. Como digo, luego el lugar es cambiante. El pasillo por donde ha ido antes luego ha cambiado incluso de forma. Y no te has dado cuenta porque prácticamente es el mismo pasillo, o como digo, como si lo digo ahora, la nevera esta, el congelador que les enseña Dick Halloran. Son cosas imperceptibles que durante toda la película van cambiando, entonces va creando el efecto de un laberinto porque nunca sabes dónde está, porque como digo, las habitaciones van cambiando en su composición, hay cosas, elementos que están donde no deberían estar, donde no tienen por qué estar, como una ventana en el medio de un pasillo. Entonces ya ves que es un lugar extraño, es un lugar cambiante, es un lugar vivo, es un lugar laberíntico. El laberinto también que se produce en la mente de Jack Torrance. El hotel quiere volver loco no a Jack Torrance solamente, sino a toda la familia. Lo único que simplemente lo consigue con Jack Torrance, pero quiere volver loca a toda la familia. Todo ese laberinto es una locura mental, es un laberinto también de la mente, es un laberinto físico y un laberinto también mental. Las entidades que hay en ese hotel, esas entidades maléficas, llamémosle fantasmas, quieren enloquecer a la familia. Y la enloquecen también a través de su estructura, a través de ser un elemento vivo. O sea, juegan también con el espectador. A medida de que esos elementos quieren volver loca a esa familia, también quieren trastornarte a ti como espectador. Quieren enloquecerte, quieren que te agobies, quieren que entres dentro de ese laberinto, tanto físico como mental. Porque Jack Torrance, aparte también de esa soledad que está sintiendo ahí, bueno, la sienten toda la familia, pero Jack Torrance es el más afectado, porque en su día fue alcohólico, porque en su día también tuvo problemas con la familia, y viene de un pasado turbulento y esa soledad le afecta más que al resto de su familia, que a Wendy y que a Danny. Entonces todo eso influye para que ese laberinto físico entre también como un laberinto mental en su cabeza, poco a poco volviéndose loco, poco a poco haciendo que enloquezca, que no sepa en realidad dónde está ni dónde deja de estar. Cuando entra en esa gran sala, en ese salón, que de repente está lleno de personas, donde aparece este camarero, el Grady, el tipo no se extraña. ¿Cómo no te extrañas de que en un lugar aparezca un montón de personas? Y sin embargo no se extraña porque poco a poco ese hotel lo va influyendo. Igual que ves una ventana donde no debe de estar, igual que ves una habitación que antes era más grande y luego es más pequeña, igual que entras en un pasillo y luego al rato ese pasillo donde gira, no tendría que girar por ahí, gira por otro lado. O sea, esa simetría tan perfeccionista de Kubrick está totalmente rota a la hora de crear el hotel, creando un lugar laberíntico. Entonces, si no va todo como debe de ir, ¿por qué me va a sorprender que haya un montón de gente de la nada en una gran sala? ¿Por qué me va a sorprender si todo lo demás del hotel es una locura y nada tiene que ir como tiene que estar? No están las habitaciones bien ordenadas, no está todo como tiene que estar. Todo es cambiante, todo está ordenado de una manera totalmente extraña. Entonces es normal que cada vez se implementen en la película más elementos extraños que van cada vez perturbando más y acechando más la mente de Jack Torrance, volviéndolo cada vez más trastornado. Luego, el tema de la simetría también entraría dentro de la escena del pasillo donde Danny Torrance ve a las gemelas que murieron, que eran las hijas del antiguo vigilante, que era Grady. Luego ha pasado Grady a tomar el papel de barman. Entonces, cuando en un momento dado cambia el plano y de ver a las dos gemelas que están plantadas, las ve ya muertas, ese plano está ordenado totalmente simétrico, o sea, totalmente ordenado de este cuerpo tiene que ir aquí, en la parte de atrás de esta misma manera, el de delante tiene que ir en esta posición, todo para que sea ordenado totalmente simétrico. El hacha llena de sangre, las paredes llenas de sangre, todo tiene que ir ordenado de una manera que quede totalmente simétrica y perfecta para el ojo del espectador. Sin embargo, hay un elemento que rompe esa simetría, solo un elemento, que es una silla que está doblada.
¿Esto qué quiere decir? Que tú ves una escena y no te das en ese momento cuenta, ni siquiera te percatas en lo de la silla, no le das importancia. Sin embargo, has visto una escena que por un lado es perfecta, pero por otro lado tiene algo que rompe esa perfección y no te das cuenta conscientemente. Inconscientemente ves que hay algo raro en esa escena que te perturba. Ya más allá de la perturbación que crea ver dos niñas muertas y un hacha ahí en medio, la perturbación que crea de que encima en esa escena hay algo roto, algo que perturbe esa perfección que ha creado Stanley Kubrick. Y ese es el elemento de la silla. Y eso es como si tú entras, por ejemplo, en un aseo y está todo ordenado. Está el vaso de enjuagarte bien puesto, está el cepillo bien puesto, está todo bien puesto, y de repente ves, por ejemplo, un frasco de colonia que esté doblado, pero no tirado a lo mejor encima de la mesa, sino que esté doblado a lo mejor y puesto así, como si estuviera flotando en el aire. Vamos a poner ese ejemplo, como si estuviera flotando en el aire. Ni siquiera es que está tumbado, porque si está tumbado puede ser un elemento incluso que no rompe la perfección de esa escena de la que todo está perfecto. No rompe porque pues simplemente pues está tumbado. Pero si está en una posición extraña, en una posición que es imposible que esté, porque es imposible que permanezca en esta posición sin que se caiga, entonces en un momento dado, si tú sales rápido de ese cuarto no te das cuenta, pero hay algo que ha roto esa simetría, el que todo haya perfecto, hay algo que lo ha hecho imperfecto. Solamente con que hay un elemento puesto de una manera imperfecta hace que todos los elementos perfectos se rompan su perfección, por decirlo de alguna manera, la rompen en tu cabeza. Ya esa habitación, ese cuarto de baño ya no es perfecto por culpa de esa botella de colonia. Entonces la silla no es que esté tirada en el suelo, la silla no es que está en una posición que es casi imposible de que haya caído así la silla. O sea, es casi imposible. ¿Por qué está así la silla? Entonces rompe totalmente con la perfección de la escena. Si hubiera estado la silla puesta de una manera normal o volcada, no hubiera pasado nada, pero al estar puesta de esta manera, que es prácticamente imposible de que una silla caiga así, a menos que tú la pongas de esa manera, y quién iba a querer poner una silla de esa manera después de haber matado a dos niñas. Entonces ahí lo único que pinta esa silla es romper esa perfección, esa simetría de la imagen, para que el espectador inconscientemente sienta de que algo no va bien, de que algo malo en esa imagen, algo que te perturba. Entonces todos son mensajes subliminales para perturbar al espectador. La escena en la que también habla Jack Torrance con Grady, en la escena que están en el cuarto de baño, que Grady sin querer ha manchado la chaqueta de Jack Torrance y quiere pues limpiársela, están en el cuarto de baño, entonces ahí lo que le llaman rompe lo que es el eje de acción. El eje de acción, digamos, tampoco es que entienda yo mucho de esto, pero bueno, el eje de acción digamos que es una manera en la cual cuando están dos personajes juntos, es la manera simétrica, por decirlo de alguna manera, de que tú los tengas como a una altura adecuada para visualmente que no te canse, que visualmente sea perfecta esa escena. Visualmente tiene que haber un eje en el que todo esté bien emparejado, en que si hay dos actores estén cada uno bien emparejados y esté la escena simétrica y sea agradable a la vista del espectador. Pero si rompes ese eje, la escena queda asimétrica, queda como algo raro, que como digo, no lo ves conscientemente, tú ves la escena y no lo captas conscientemente. De hecho, que yo no lo sabía, yo esto lo sé porque luego pues empecé a ver documentales, empecé a ver vídeos sobre la película, a leer artículos y ya me di cuenta de todos esos detalles porque ves la película y sin querer, como en esa escena mismo, hay algo que está mal en esa escena, hay algo que te perturba y simplemente están hablando en un aseo. Antes incluso de llegar al tema de que empieza a convencer a Jack de que le dé una lección, entre comillas. Una lección es cargarse a la familia. Pero antes de llegar al tema perturbador, simplemente está hablando, está limpiando la chaqueta y como estás viéndole estás agobiado. Estás como que hay algo raro y no sabes lo que es. Y es porque ha roto ese eje. No están asimétricos los personajes. De hecho, que en un cambio de plano, creo que en la posición en la que estaba Jack, como que cambia de posición y no están iguales. Y la posición en la que estaba Grady han cambiado totalmente. Como si fuera un espejo que lo vieras desde otro punto de vista. Hay un cambio de plano que ocurre algo de ese estilo. Entonces ves que hay algo raro en la escena que, a menos que te fijes mucho, y una vez ya sabes estos detalles, ya sí que es verdad que te fijas más, pero cuando ves la película por primera vez, si no tienes un ojo muy cinéfilo, o tampoco entiendes, yo tampoco es que entienda tanto de estos recursos técnicos, pero generalmente ves la película y no captas estos detalles, porque son muy subliminales, también son detalles muy rápidos, que suceden, pero te parten, ves, estás toda la película agobiado, ves que algo no funciona bien, y es por estos detalles. Entonces mucha gente
pensó, no, es que son fallos del director, ¿no? Se ha cargado el eje de acción, es un fallo del director. Ha hecho un plano diferente cuando ha salido con Wendy y Danny Torrance con Dick Halloran de ese congelador, y se ha visto como la habitación como más pequeña porque está puesta con un plano diferente. Son fallos del director, Lo del principio de verse la sombra al lado del coche cuando van no son fallos, o sea, es imposible que un tipo que se tire un año, cuando tenía 6 meses para rodar una película, un año para rodarla, súper perfeccionista, que repetía las tomas una y otra vez, es imposible que tenga fallos. Todo está porque tiene que estar. Y estos elementos que se denominarían errores, que se denominarían fallos, no son fallos en realidad. Están ahí porque tienen que estar, para agobiar al espectador. Te estoy dando simetría, te estoy dando perfección en todos los aspectos, pero ahora te la voy a romper en esta escena, te la voy a romper en esta otra para que te agobies. Te doy una de cal y una de arena. Pero simplemente es eso, para crear agobio, para crear tensión. Porque él pensaba, ¿cómo creo terror en el público? ¿Cómo creo tensión? A mi manera, a mi forma de verlo. No voy a buscar los elementos convencionales, voy a hacerlo a mi manera. Y esa fue una de las maneras. Lo que es creando simetría y a la vez rompiéndola. Los colores también. Esta película, por ejemplo, utiliza 2 colores, sobre todo, que son el verde y el rojo. Muchas veces yo, de una manera un poco lejana, pero sí que he llegado a encontrar similitudes con los giallos italianos. Por el tema de que es una película, aunque esta película es más luminosa, es muy luminosa, tiene pocas escenas oscuras, exceptuando la escena del tramo final del laberinto, y ya la parte final ya como que va oscureciéndose un poco más, pero lo que es el resto de la película es muy luminosa. Pero sí que utilizaba algunos recursos colorísticos que, como digo, no de una manera tan chillona como lo hacen los italianos, como lo haría un Mario Bava, sobre todo un Dario Argento ya a partir de rojo oscuro, que esos colores tan fuertes, tan vivos. No sería así, pero sí que la utilización de los colores está muy presente en la película, y eso unido lo que es al seguimiento que tienen los personajes con la Steadicam, que esta película creo que fue la segunda en rodarse con este recurso, con Steadicam, pero sí que es la que más partido le sacó. O sea, es una manera un poco de sustituir al traveling, pero de una manera como más eficaz. Esto se ve en toda la película, sobre todo la escena que más lo utiliza es la escena en la que Danny Torrance está recorriendo todos los pasillos del hotel con el triciclo. Y entonces también quizás ese seguimiento, o como cuando están dentro del laberinto, Danny Torrance y su madre y Wendy, que es como que los está siguiendo, es como la cámara subjetiva, la vista subjetiva en los giallos italianos. Entonces, quieras o no, estoy el colorido más recordado muy ligeramente a los giallos italianos, como digo, muy ligeramente. Esa escena, por ejemplo, también es una escena genial, la del laberinto, porque poco a poco vas viendo como si fueran siguiéndolos durante el recorrido del laberinto. Entonces te hace sentir una cosa que luego cambia a otra, o sea, te hace sentir como que una entidad maléfica del hotel los está siguiendo, pero luego ese plano va cambiando hacia un plano aéreo en el cual se ve Jack Nicholson viendo una maqueta del laberinto desde arriba, que cuando mira en realidad es el mismo laberinto. Eso es una escena como una doble escena. Mientras él ve la maqueta del laberinto, a la vez poco a poco esa escena se va superponiendo el auténtico laberinto, visto desde arriba, como si alguien los mirara desde arriba, que es el mismo Jack Torrance que los está mirando desde arriba, con esa sonrisa que tiene así maléfica. También muchos dijeron que esa sonrisa que pone durante toda la película, esa manera de actuar, sería como una representación del Minotauro, que al final luchará con Teseo, que es la representación del hijo, y morirá dentro del laberinto como muere Jack Torrance. Pues el Teseo vence al Minotauro y lo mata dentro del laberinto. Bueno, pues son hipótesis, pero puede ser. Pero es una escena realmente genial, porque vemos el punto de vista desde arriba de Jack Nicholson mirando hacia abajo, como si los observara. Y luego esto es un contrapunto que tiene cuando Wendy lo encierra en la nevera, y entonces lo vemos al revés. Lo vemos nosotros a Jack Nicholson desde abajo hacia arriba. O sea, la posición de Jack Nicholson siempre es de arriba. Siempre su locura está observándote. Y en la primera escena del laberinto, nosotros nos ponemos en los ojos de Jack Nicholson, mientras que en la escena del congelador nos ponemos en los ojos de lo que serían sus víctimas, de lo que sería, por ejemplo, Wendy y Danny. Nos ponemos desde el punto de vista desde abajo, viendo la locura como nos observa desde arriba, la locura de Jack Torrance.
¿Qué más comentar? Bueno, el uso de los colores, que me he ido... como hay tantas cosas que comentar, me voy de una a otra y... los colores que utilizan son verde y rojo. ¿Por qué estos dos colores? Porque el verde aporta tranquilidad, aporta paz, aporta sosiego. Y el rojo es todo lo contrario, aporta sangre, aporta algo perverso, algo violencia, es todo lo contrario. Entonces es una manera también de romperte visualmente. Momentos en los que ves verde y estás relajado, luego te rompe con momentos de violencia, en los que ves rojo, luego vuelves a relajarte con el verde. Hay escenas en las que están combinados los colores verde y rojo, siendo rompiéndote por completo, habiendo un color relajante, un estímulo relajante con un estímulo violento. Incluso en la ropa, hay momentos en los que Jack Nicholson tiene el jersey, la camiseta, lo que lleve, de color verde, momentos más relajados y momentos en los que los lleva de color rojo, momentos más agresivos por parte de Jack Torrance. Incluso también, es que también hay tantas teorías, ha dicho que hasta que la camisa que lleva Jack Torrance al final, que es a cuadros, es como una representación del laberinto de fuera y a la vez una representación del laberinto de su mente que se está poco a poco rompiendo. Su mente se está convirtiendo en un laberinto en la cual él ya no sabe ni dónde va ni dónde viene y simplemente se deja manejar por esas entidades maléficas del Hotel Overlook. Pero bueno, como digo, son teorías. Y puede ser que sean muchas ciertas porque Stanley Kubrick, la verdad es que cuidaba todos los detalles y a saber lo que pensaba a la hora de realizar esta película. Vale, pues en cuestión de lenguaje cinematográfico yo creo que prácticamente... Bueno, sí, también tenemos, por ejemplo, la escena de... está Jack escribiendo y entra Wendy, creo que le va a llevar como una limonada o algo así. Entonces como que él le dice, no, me estás interrumpiendo, estás interrumpiendo mi creatividad, mi espacio, lo estás destruyendo mi espacio, tal. Le está como pegando el paquete. Ya el tipo Jack lo ves que cada vez va enloqueciendo cada vez más. Entonces en esa escena vemos, como digo, es puro lenguaje cinematográfico. En muchas películas ya no se usa casi el lenguaje cinematográfico y se usan recursos y no se sabe ni por qué los meten, simplemente están ahí. Muchas veces no digo que se llegue a entender este lenguaje cinematográfico, pero si está ahí te aporta una sensación, como digo, de bienestar, de malestar, de tensión, de relajación, que el espectador agradece aunque no sepa por qué es. Pero si no sabes introducir ese lenguaje cinematográfico no te va a aportar ninguna sensación esa película. Pues en este se ve el plano de Wendy, un plano como corto, como cerrado, en el cual se ve como ella atrapada, como una mujer sumisa ante el plano más ancho de Jack Nicholson. Jack Nicholson es el que manda, el que te domina, el que con su espacio te está cerrando el tuyo. Ella es la sumisa. Ahí fue uno también de los detalles en los cuales discutieron Kubrick y King. O sea, en la novela de King, Jack Torrance es un perdedor, pero es un tipo bueno que poco a poco va volviéndose loco. Mientras que su mujer Wendy es una triunfadora. Lo primero, según Kubrick, una triunfadora no va a estar nunca al lado de un perdedor. Por lo tanto, necesitaba una mujer sumisa, una mujer que estuviera un poco bajo el mandato de un marido opresor. Y por eso eligió a Shelley Duvall cuando Stephen King quería a Jessica Lange. Pero Shelley Duvall da un aspecto de fragilidad mayor que Jessica Lange. Lo mismo también en el personaje de Jack Nicholson. Stephen King quería a John Boyce, porque decía que Jack Nicholson ya venía con cara de loco. Aparte también venía de interpretar Quien voló sobre el nido del cuco. Entonces decía que fue lo que pasó en la película, de que se le vería muy loco desde el principio, cuando King lo que quería era una progresión de esa locura. Pero Kubrick decía que es imposible que una persona... No es que sea imposible, puede ocurrir, pero que una persona buena llega a ese punto de locura es muy difícil por mucho que intente manipularlo, porque el Hotel Overlook ha intentado manipular a Danny Torrance en la escena esta tan famosa de Red Room, que escribe en la puerta que es Murder al revés, lleva un cuchillo y está justo al lado de su madre durmiendo. Pues en ese momento es como que el hotel intenta influirlo para que la mate, sin embargo Danny no se deja influir, porque su instinto no es malo, es bueno. Entonces, ¿puedes influir sobre una persona buena? Sí, pero tardaría mucho tiempo, sería algo... es más fácil influir sobre una persona que ya de por sí tiene una maldad dentro. Jack Nicholson, el personaje de Jack Torrance, que quería Kubrick, según él era más realista. Es más normal que se deje influir por esa maldad una persona que ya tiene una maldad dentro, que ya desde el principio vemos que tiene mala leche, que ha sido alcohólico, que incluso ha maltratado a su familia, que intenta reformarse. No es que sea del todo un mal tipo, pero es un tipo con mal carácter, es un tipo que tiene una maldad dentro, es un tipo que tiene una frustración. Esa frustración se da un poco más a conocer después en la escena
en la segunda parte, en la del Doctor Sueño, la escena en la que habla Danny Torrance con el espíritu de Jack Nicholson que hace de barman. Es como que está agobiado, quería ser escritor y su carrera se interrumpió por una familia. Como la familia ha sido como un lastre para su prosperidad, por eso se metió quizás en el alcohol, en fin, tiene un resentimiento dentro. Ese resentimiento puede llegar a convertirse en un odio, una maldad, digámoslo así, o simplemente pues en un odio. Entonces es más fácil que una persona como Nicholson, que ya lleva desde el principio ese odio dentro, esa especie de perturbación mental, en parte, es más fácil que sea influido y que puedan volverlo loco más rápidamente, y es más creíble que una persona que sea muy buena, que sea muy dócil, que sea pues esa persona, se puede, sí, pero tardaría mucho más. Tampoco es cuestión de alargar mucho esa transición. Entonces ya vienes de casa, como dicen, un poco trastornado y simplemente hace falta un par de toques más para enloquecerte del todo. Era la opinión de Kubrick, y ahí era por la que digamos que discutieron. Y yo ahora he dicho todo esto porque me he ido a decir esto por... no sé, se me ha ido la perola. Bueno, también voy a pasar ya un poco en el tema de simbolismos, claves ocultas, mensajes subliminales y teorías. Bueno, ya ahora que he hablado de los actores, también se pensó antes de Jack Nicholson, se pensaron en otros actores. Kubrick quería a Nicholson porque sabía que iba a hacer el papel y lo clavó. Pero la productora pues había pensado antes en Robert De Niro, que por cierto leyó el guión y dice que le produjo pesadillas, que no, por eso no lo aceptó. Habían pensado en Harrison Ford, habían pensado incluso en Robin Williams. Robin Williams había empezado para el proyecto, pero al final se lo quedó Jack Nicholson. Y para mí fue una elección estupenda, porque no me imagino otro Jack Torrance que no sea Jack Nicholson. También mucha gente se quejó de las actuaciones, de que no eran muy buenas las actuaciones, pero lo que buscaba Kubrick en realidad era una película visual, más que una película de interpretaciones, que están geniales. A mí me parecen magistral las interpretaciones de Nicholson, pero es que tenían que ser histriónicas, tenían que ser así. ¿Por qué? Porque lo que quería Kubrick era que la locura entrara desde el primer momento de que entran al hotel, que absorbiera a los personajes, y que al igual que absorba a los personajes, absorba al espectador. O sea, Nicholson ya, desde que entra, ya tiene que comportarse de una manera loca, de una manera histriónica. ¿Por qué? Porque el hotel es una entidad loca, es una entidad histriónica, una entidad cambiante. Por eso entonces la gente tiene que comportarse así. Y Wendy tiene que agobiarse con todo eso. Es una víctima. Ya ha sido víctima antes y ahora es más víctima aún al entrar en el Hotel Overlook. Entonces es como la presa y el depredador. Y se comportan como tal, son actuaciones histriónicas, actuaciones de mucho miedo. Y parece que mucha gente diga, no, es que las actuaciones no son buenas, cuando en realidad tienen que ser así. No podían haber sido de otra manera, porque estamos dentro de una película que es una auténtica locura visual. Es un laberinto a la mente, es un laberinto a la mente. Entonces es normal. Kubrick quería esas interpretaciones, porque si no, no las hubiera aceptado. Porque como digo, él es un perfeccionista, y si quería que se interpretaran así es porque era lo que Kubrick quería y era lo que necesitaba la película. Ahora, pues eso, simbolismos. Aquí ya me he tenido que anotar porque hay tantas cosas. Bueno, tenemos la teoría del 42. Se supone que hay 42 plazas de garaje, de aparcamiento, perdón, en el Hotel Overlook. 42, en una de las camisetas de Danny Torrance pone el número 42. La matrícula del coche que alquila Dick Halloran cuando va al Hotel Overlook a rescatar a Danny finaliza con el número 42. En una de las veces que están viendo una película en la casa, es la película Verano del 42. ¿Qué quiere decir el número 42? 42 es el año 1942, cuando los nazis hicieron lo que llamaron, comenzaron su solución final, lo que es el exterminio al pueblo judío. Esta simbología del holocausto nazi también la tiene con la máquina de escribir en la cual está escribiendo Jack Torrance. Esta máquina de escribir es una máquina de escribir alemana que se llama Adler, sí, Adler, que en alemán significa águila. Águila es el símbolo de los nazis, que de hecho Jack Torrance también tiene un águila en una de las camisas que lleva al principio de la película, como simbolizando el exterminio que va a hacer en el hotel. Wendy y Danny simbolizarían al pueblo judío, mientras que Jack Torrance simbolizaría todo, o el hotel en sí simbolizaría todo el nazismo. Pero también entra el tema del holocausto, que nos tiene de manera subliminal, nos explica Kubrick, no solamente es hacia el pueblo judío, sino hacia los nativos americanos, hacia el holocausto que creó el hombre blanco cuando llegó al continente americano sobre los nativos americanos que antes habitaban allí.
De hecho, que al principio de la película, cuando está haciendo la entrevista, el tipo va vestido con los colores de la bandera de secesión americana. Estos colores de los yanquis racistas que vamos, que cuando llegaron a Estados Unidos, las colonias de europeos, pues exterminaron a todos los... No exterminaron a todos, pero bueno, les quitaron las tierras, exterminaron a un montón de tribus indias, y fue algo realmente desastroso. Y el mismo tipo que lleva esos colores en su indumentaria y que hay una bandera americana como el típico patriota de oh, América es mi país, cuando no es vuestro país. Vosotros sois unos colonizadores. América en realidad es de los nativos americanos, a los cuales como digo, han exterminado un montón de tribus, les han quitado las tierras y han sido relegados hoy día pues a reservas, a unas cuantas reservas. Explica el tipo este en la entrevista de que este hotel estaba asentado encima de lo que es un antiguo cementerio indio, o por lo menos en un lugar en el cual mataron a un montón de indios, era donde se asentaba una tribu india, y entonces hay muchos indios enterrados en lo que son las tierras en las cuales se ha construido este hotel. Entonces también puede ser, y hay mucha simbología en marcas de comida que llevan símbolos de tribus indias. De hecho que al final también, cuando Dani está huyendo de Jack Torrance, va eliminando las huellas de la nieve cuando va corriendo. Esto es una técnica que hacían en las arenas creo que eran los Pieles Rojas, si no recuerdo mal. O sea, muchas tribus indias hacían este recurso cuando escapaban de los enemigos. Es decir, que representaría a Dani Torrance como al pueblo indio, mientras que Jack Torrance al colonizador blanco europeo que intenta exterminarlo. Sería algo así. Entonces también es otra de las teorías de que al estar construido encima de ese cementerio, por decirlo de alguna manera, indio, es como una venganza que tiene ese pueblo indio masacrado por el hombre blanco hacia el hombre blanco. Es decir, aquí habéis construido un hotel, pues el hotel este jamás va a albergar gente, jamás van a estar habitando en nuestras propiedades, en nuestro lugar de descanso. Por lo tanto, todas las personas que entren en este hotel van a ser masacradas. De hecho, que hubo también unos colonos que murieron en unas nevadas muy fuertes en esa zona también, y que también enloquecieron. Eso le llama la fiebre de las cavernas. La soledad hace que mucha gente, cuando se refugia a esa soledad, hace que enloquezcan. Pues esto también ha influido, a lo mejor, a esos fantasmas de esos indios, han exterminado a esos colonos blancos y a la vez a toda la gente que pueda habitar en su terreno, en ese hotel. Es porque es un exterminio. En realidad, todo el que entra a ser vigilante elimina a las personas que entran en ese hotel, que son su familia. O sea, todo aquel que entra en el hotel al final tiene que morir. No puede habitar nadie en el hotel. O sea, incluso el vigilante anterior, Grady, mató a su familia y luego se suicidó. Y es lo que haría seguramente Jack Torrance si hubiera conseguido matar a su familia. Suicidarse. En el hotel no puede habitar nadie. Es como también es un poco, no que no lo explique, lo deja por encima, pero de que sea también a causa de esos espíritus, de esos indios que murieron ahí. Pero bueno, también, como digo, tiene una crítica hacia ese holocausto de los nativos indios americanos. Luego, bueno, el hotel en realidad está... la recreación del hotel, la película está rodada en Londres, porque Stanley Kubrick nunca rodaba fuera de Londres. El tipo le encantaba Londres y siempre rodaba allí. Es una maqueta, una maqueta, perdón, está representada en un estudio. Entonces, de hecho, que son las localizaciones de estudio más grandes que se han hecho, que se hicieron hasta la época. Luego ya salían otras más grandes, pero fueron las más grandes, toda la recreación de ese hotel. Pero para crear ese hotel, lo que es la forma, la estructura, la cogieron de un hotel llamado Timberline Lodge. Pero el hotel en el cual se basó Stephen King era un hotel llamado Hotel Stanley en Colorado. Este hotel del Overlook también se encuentra en Colorado. Porque se supone de que ese hotel estaba encantado, habían fantasmas, había como una leyenda, en fin. La escena en la cual Jack está rompiendo, esa escena mítica en la que rompe la puerta del aseo con el hacha, esa escena se rodó 60 veces. La cuestión es que pusieron una puerta de mentira para que no le costara a Jack Nicholson romper la puerta con el hacha, pero como el tipo había sido voluntario de bomberos, no le costó para nada. Y entonces pusieron una real, y el tipo la rompe de manera real. El tipo no le cuesta nada romper la puerta. Como el Stanley Kubrick era tan perfeccionista,
quiso rodar la escena una y otra vez hasta que quedara perfecta y la rodó 60 veces, por lo tanto se usaron 60 puertas que se destrozaron. Luego las 500 hojas escritas, en las cuales esas que ponen de tanto trabajar, tanto trabajo y poca diversión, hacen de Jack un tipo aburrido. Las mecanografió, son 500 hojas, las mecanografió una a una el propio Stanley Kubrick. Ahí llegaba lo que es la perfección. Por eso un tipo tan perfecto no puede cometer errores, como os ha dicho. Todo lo que sea un error en realidad es puesto acaso hecho por el propio Kubrick. Luego, en el libro, la habitación en la que se encuentra ese cuarto, el aseo, donde aparece como el espíritu de esa anciana, que por cierto toda la habitación es verde, una habitación relajante en la cual aparece un espíritu realmente perturbador, como medio descompuesto de la anciana esta. Que rompe el contraste, algo relajante con algo perturbador. En el libro es la habitación 217, pero en la película es el número 327. ¿Por qué 327? Que de hecho hay un documental llamado Room 327 desvelando muchos de los enigmas, no todos, pero muchos de los enigmas de la película. 327 se supone que son las millas que hay de distancia desde la Tierra hasta la Luna. Y esto también quiere decir de que Stanley Kubrick en esta película hizo una declaración de intenciones en la cual él desveló de que la llegada del hombre a la Luna en el Apolo 11 fue todo un montaje. Y de que él estuvo participando en el montaje como director. Viene en muchos detalles. Una camiseta de Danny Torrance pone Apolo 11. Luego, cuando está jugando con los coches estos de bomberos y tal en el suelo de la alfombra, el dibujo de la alfombra es igual que lo que es el centro este de despeje, ¿cómo se llama? Lo tengo ahí. El centro espacial, no sabía ahora cómo se llamaba. Pues lo que es visto desde arriba. Visto desde arriba es la misma forma que tiene el dibujo de esa alfombra. Entonces es como una especie de mensajes en los cuales te está diciendo de que el hombre nunca llegó a la Luna y de cuál Stanley Kubrick él fue. Y de hecho la colocación de estos mismos coches es la misma colocación visto desde la parte de arriba como colocaron el cohete de la misma manera. Entonces fue una recreación cinematográfica creada por el propio Stanley Kubrick. Él lo está diciendo, yo lo hice y lo hice de esta manera. No lo dice directamente, pero lo dice mediante un mensaje subliminal. El chaval Danny Torrance, interpretado por un actor Danny Lloyd, que por cierto luego tampoco trabajó en el cine, creo que hizo una película más, no sabía que estaba haciendo una película de terror, pensaba que estaba haciendo pues a lo mejor un drama familiar. La escena de las escaleras en la cual Jack está subiendo las escaleras y Wendy se está intentando defender con un bate, se repitió 127 veces, siendo el récord Guinness de la escena más repetida de la historia. Esto también, hay un detalle que también es un poco fuerte, porque Stanley Kubrick quiso agobiar tanto a Shelley Duvall que al final llegó incluso a enloquecerla. La pobre tuvo que ir a psiquiatras y a psicólogos porque acabó súper mal después del rodaje del Resplandor. O sea, el tipo la insultaba, el tipo la dejaba, la hacía repetir escenas para que sintiera horror realmente. La hacía hasta la gente de producción, a cámaras, a la gente que estaba en el rodaje, hasta que no la hablara, que la trataran mal, para que ella se agobiara, para que ella se sintiera mal y mostrara al espectador esa sensación de agobio. Por eso muchas escenas en las cuales se ve agobiada, se ve temblando, en realidad era el miedo auténtico que tenía ella a hacer mal la escena, a que Stanley Kubrick le echara un paquete. Y fue realmente un rodaje muy tortuoso para ella. Y también, por ejemplo, pues repetir tanto una escena hacía que Jack se cabreara a Jack Nicholson y al final pusiera cara de loco, o sea, cara de agobio ella, y cara de miedo, de terror, y cara de rabia y de horror y de locura a Jack Nicholson por repetir una escena tantas veces. Al final te cabreas. Lo mismo que cambiar el guión. Le cambiaba el guión cada día a Jack Nicholson, por lo tanto al final él cogió y dice, pues nada, me estudio el que me den por la mañana, porque sé que al día siguiente, si me dan ahora uno por la tarde, al día siguiente me lo va a cambiar, pues el primero que me den por la mañana antes de rodar, me lo estudio por encima y hago. Por lo tanto quiere decir que la mayoría de lo que son las interpretaciones, de la interpretación que hace Jack Nicholson es improvisada, prácticamente. Se sabía las frases por encima, lo que tenía que hacer por encima, pero prácticamente lo improvisó todo, lo cual le da más valor a su interpretación. Y bueno, pues hay mil cosas más, yo me anoté unas cuantas de simbolismo y lo que es esos mensajes ocultos, claves ocultas, algunas anécdotas de la película, pero bueno, hay mil más. Te podrías tirar horas y horas hablando de esta película, que no es una película realmente fascinante y merece la pena analizarla. La escena, por ejemplo, también que tengo aquí, estoy viendo, que tengo anotada, la escena de la sangre, que se abre el ascensor y cae toda la sangre, esa escena tardó un año en planificarse, pero solo 3 días en rodarse.
¿Por qué solamente 3 días? Porque y Kubrick era perfeccionista, o sea, hubiera tardado mucho más, pero costaba tanto limpiarlo todo después de que cayera toda esa sangre, que al final incluso el propio Kubrick dijo, mira, 3 y ya está. Porque aparte que las escenas quedaban bien, pero el tipo es que las repetía, y las repetía, aunque quedaran bien. ¿Para qué? Por perfeccionismo y yo creo que por agobiar, por decir, joder, vais a joderos aquí, tú te vas a cabrear ya y vas a poner la cara aún de más loco. Y tú, Shelley, te vas a sentir súper asustada, súper agobiada, te vas a agobiar un montón más y vas a poner aún más cara de terror y de asfixia. Y yo creo que lo hacía por eso, repetir tanto, porque las escenas le quedaban bien desde un principio. De hecho, que esta la rodó 3 veces, joder, ¿y por qué la otra la roda 100 y pico veces? No tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues esto es un poco en análisis hacia este laberinto cinematográfico, mental y físico que fue esta película, El Resplandor, abierta a un millón de hipótesis, como el final, por qué está Jack Nicholson en aquella foto, una foto del año 1927, del 4 de julio de 1927, cuando Jack Torrance ni siquiera había nacido. Hay un montón de teorías. Mi teoría personal, y no digo que sea la correcta, es que una vez entras en ese hotel, él ya tomó el rol del vigilante. Él ya no era Jack Torrance. Él poco a poco se convirtió en el vigilante. Entonces es como que el espacio-tiempo en el mundo sobrenatural, en el mundo de los fantasmas, no existe el tiempo. Entonces, él, al convertirse en el vigilante, es como si siempre hubiera sido el vigilante. Su forma, sus rasgos físicos siempre han sido los del vigilante, siempre. Antes lo era Grady, ahora el sustituto es él. Si el dentro de... eso se puede comprobar en el Doctor Sueño. En el Doctor Sueño ya Jack Torrance no es el vigilante. Ya cumplió su rol de vigilante y forma a pasar al hotel como un fantasma más. En este caso pasa a ser otro barman, como lo fue Grady en su momento. Entonces Danny Torrance ha entrado al hotel y ahora es el nuevo vigilante. Lo que pasa es que las cosas cambian y no llega a ocurrir lo que ocurrió en la primera película. Pero quiero decir que si Danny Torrance hubiera sido el vigilante, hubiera cogido el rol de vigilante en el Doctor Sueño, en esa foto se vería la imagen de Danny Torrance. ¿Por qué? Porque siempre el espacio temporal se rompe. Y si entras ya eres tú el vigilante. Y siempre has sido el vigilante. Y tus rasgos faciales y tu cara siempre ha sido el vigilante, incluso en el pasado. Esa foto cambiará 20.000 veces cada vez que llegue un nuevo vigilante. Porque el mundo de los fantasmas no tiene una correlación temporal lineal como la nuestra. Entonces ese vigilante es una entidad que no tiene cara. No tiene cara. Vigilante es el que entra. El que entra nuevo al hotel, ese es el vigilante. Y esa es la cara que ha tenido siempre. Y esa foto siempre tendrá la cara del último que llegue como vigilante. Es una teoría mía. Hay otras personas que piensan de que en realidad Jack Nicholson... el personaje de Jack Torrance es la reencarnación de esa persona del hotel, y que al llegar al hotel ha recordado quién es, su antepasado, y por eso ha matado a la familia, quiere matar a la familia. Otras personas piensan de que una vez entró a la habitación 237, el que salió no fue Jack Nicholson. Al ponerse en contacto con ese espíritu es como que el auténtico Jack Torrance desapareció, o incluso algunos piensan que lo mandaron al pasado y esto es como una especie de espíritu, identidad con el aspecto de Jack Torrance cuando no Jack Torrance, y en la foto se ve el auténtico Jack Torrance que ha ido hacia el pasado. Hay infinidad de teorías. De hecho, la foto, por ejemplo, también la forma en la que está puesta la foto, o esa sonrisa de Jack Torrance, recuerda a la figura de Baphomet en las cartas del tarot. Baphomet fue una deidad vinculada primero al cristianismo en la Edad Media, pero que luego pasó a ser una entidad pagana que al final acabó convirtiéndose en el símbolo del satanismo. Entonces también podríamos pensar, mucha gente también ha dicho que podría ser la reencarnación del diablo, podría ser el diablo en la tierra en forma de persona que ha llegado a un hotel maldito porque era su destino y ha matado a su familia. Hay mi teoría, yo tengo la mía, hay 20.000 y Kubrick es el único que sabe la auténtica. Así que nada, como digo, es un análisis que he querido hacer de la película, he tenido que anotarme un montón de cosas, me he dejado muchas cosas en el tintero, muchas cosas ni siquiera las sé, porque es una película que merece la pena cada visionado ir descubriendo cada vez más cosas. Así que espero que os haya gustado este análisis. La semana que viene seguramente volveré a comentar otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.